La observación que Rudolf Steiner hizo repetidamente a lo largo de sus conferencias sobre desarrollo espiritual y que sigue siendo profundamente relevante para comprender el sufrimiento particular de los individuos que experimentan el mundo de maneras dramáticamente más intensas que la mayoría de las personas que los rodean, es que la sensibilidad extrema a los estímulos emocionales, energéticos e incluso físicos no es un defecto neurológico, ni una debilidad de carácter como la cultura contemporánea sugiere a menudo al recetar medicamentos para suprimir reacciones que se consideran excesivas o inapropiadas, sino que es una característica específica de las almas que se encuentran en etapas particulares de desarrollo evolutivo, donde los límites entre el yo y el mundo, que en la mayoría de las personas son relativamente rígidos y bien definidos, permitiendo la navegación de la realidad social, sin una sobrecarga constante, se han vuelto más porosos y permeables como resultado de procesos de desarrollo espiritual que tuvieron lugar en encarnaciones anteriores donde la persona trabajó conscientemente, con prácticas meditativas o iniciáticas que tuvieron el efecto de afinar instrumentos de percepción, permitiendo el acceso a dimensiones más sutiles de la realidad, pero que como efecto secundario inevitable también eliminaron algunos de los filtros protectores que en personas menos desarrolladas. Espiritualmente, funcionan bloqueando automáticamente impresiones que serían abrumadoras si fueron grabados a máxima intensidad. Según Steiner, esta condición de hipersensibilidad, que se manifiesta como no poder tolerar ambientes con mucho ruido o mucha gente, verse profundamente afectado por los estados emocionales de los demás, incluso cuando no se expresan verbalmente, sentirse agotado después de interacciones sociales que otros encuentran energizantes, tener reacciones intensas ante las injusticias o el sufrimiento que otros pueden observar desde la distancia, experimentar emociones con una intensidad que parece desproporcionada a las causas aparentes, no es un problema que deba corregirse haciendo a la persona menos sensible, sino que es una indicación que el alma está operando con capacidades perceptivos que son más refinados que los instrumentos físicos disponibles a través del cuerpo y el sistema nervioso que se desarrollaron a lo largo de la evolución para lidiar con percepciones ordinarias de la realidad material, pero que no fueron diseñados para procesar influjos de impresiones sutiles provenientes de dimensiones etéricas y astrales que una persona con sensibilidad elevada registra constantemente, incluso cuando no tiene marcos conceptuales para comprender lo que está percibiendo, lo que resulta en una experiencia de sobrecarga, donde la información sensorial y emocional excede ampliamente la capacidad de procesamiento, creando un estado de estrés crónico que no se alivia mediante intervenciones convencionales, porque el problema no es que, como persona, estás respondiendo a estímulos que están presentes, sino que, de hecho, estás percibiendo estímulos que la mayoría de las personas ni siquiera registran porque los filtros perceptivos normales los bloquean automáticamente. La explicación que ofrece Steiner de por qué solo algunas personas desarrollan esta hipersensibilidad, mientras que la mayoría permanece relativamente aislada de las impresiones sutiles, tiene sus raíces en su comprensión del desarrollo evolutivo de las almas a través de múltiples encarnaciones donde cada vida ofrece oportunidades para el desarrollo de capacidades específicas y donde el progreso no es ni lineal ni uniforme, sino que avanza a diferentes ritmos para diferentes almas, dependiendo de las decisiones tomadas y el trabajo realizado en vidas anteriores. Las almas que en encarnaciones pasadas se han dedicado a prácticas espirituales serias, ya sea como monjes en monasterios, practicantes de misterios en templos antiguos, místicos que exploran las dimensiones internas a través de una contemplación profunda, o incluso como individuos que simplemente vivieron con un grado inusual de reflexión y sensibilidad moral, desarrollando capacidades de percepción interna que trascienden los registros sensoriales ordinarios, traen consigo a encarnaciones posteriores recuerdos no explícitos de vidas anteriores porque están velados por el proceso de nacimiento, que borra la conciencia de la continuidad entre vidas, pero traen consigo capacidades y predisposiciones que se han desarrollado a través de esfuerzos a lo largo de toda la vida, que se manifiestan como talentos innatos, inclinaciones espontáneas y también como vulnerabilidades específicas, incluida una mayor sensibilidad, que puede ser tanto un regalo como una carga dependiendo de cómo se entienda y gestione. Estas almas, cuando encarnan en los tiempos modernos, se encuentran en una situación particularmente desafiante porque, a diferencia de épocas anteriores,
donde había contextos sociales y espirituales que reconocían y honraban a individuos con sensibilidades especiales al brindarles roles como sacerdotes, sanadores y consejeros espirituales, donde las habilidades podían usarse de manera constructiva, y donde había comunidades de personas con dones similares que ofrecían apoyo y comprensión. La cultura materialista contemporánea no solo no reconoce. La sensibilidad espiritual es una capacidad legítima, pero patologiza activamente mediante el diagnóstico de trastornos que requieren tratamiento farmacológico para suprimir síntomas que se ven solo como disfunciones, sin reconocer que pueden ser indicadores de un desarrollo que, aunque desafiante, también ofrece potenciales que, cuando se cultivan adecuadamente, pueden contribuir significativamente a la evolución individual y colectiva. El mecanismo específico a través del cual opera la hipersensibilidad, según el marco antroposófico de Steiner, implica entender la constitución humana como compuesta no solo del cuerpo físico visible, sino de múltiples cuerpos o vehículos interpenetrantes que operan en diferentes dimensiones de la realidad. Cuerpo físico denso, hecho de sustancia material ordinaria. Cuerpo etérico o vital, que organiza los procesos vitales y es un vehículo de fuerzas formativas. Cuerpo astral, que es un vehículo de conciencia emocional y sensorial, y yo o espíritu, que es un núcleo inmortal de individualidad que persiste a través de las encarnaciones. En personas con desarrollo espiritual normal, estos cuerpos se integran de manera que permiten un funcionamiento coordinado, donde las impresiones provenientes de dimensiones sutiles se filtran y traducen a través de capas sucesivas antes de alcanzar la conciencia ordinaria, lo que resulta en una experiencia manejable y que no sobrecarga las capacidades de procesamiento. Pero en individuos hipersensibles hay desalineación o flojedad en las conexiones entre los cuerpos, especialmente entre el cuerpo astral y el cuerpo etérico físico, lo que resulta en impresiones astrales que normalmente se moderarían pasando por filtros etéricos y físicos. Alcanzan la conciencia con una intensidad cercana a la experiencia creadora original de sentir demasiado, donde las emociones propias y ajenas, las cualidades energéticas de los entornos, las tensiones tácitas en las relaciones y los sufrimientos del mundo se registran con una intensidad que sería apropiada si existieran las capacidades correspondientes para procesar e integrar, pero que se vuelve abrumadora cuando excede los recursos disponibles. Esta configuración particular de los cuerpos no es un accidente ni es el resultado de un desarrollo inadecuado, sino que es una consecuencia directa del trabajo espiritual realizado en vidas anteriores, que tuvo el efecto de hacer que las conexiones entre dimensiones sean más fluidas, permitiendo un acceso más directo a realidades superiores, pero que también eliminó algunas de las protecciones automáticas que aíslan la conciencia ordinaria de los influjos, que serían perjudiciales si se experimentaran constantemente sin la preparación adecuada para lidiar con ellos. Las manifestaciones prácticas de cómo la hipersensibilidad experimentada por estas almas difiere cualitativamente de la sensibilidad emocional ordinaria que todos los humanos poseen. Hasta cierto punto incluyen no solo una mayor intensidad de las reacciones emocionales, sino también capacidades perceptuales específicas que no tienen sentido desde una perspectiva puramente psicológica, pero que tienen perfecto sentido cuando se entienden como registros de dimensiones sutiles de la realidad. La capacidad de sentir los estados emocionales de las personas antes de que se expresen verbalmente, o incluso antes de que las personas mismas sean conscientes de lo que están sintiendo, experimentando cambios en la calidad energética de los entornos al entrar en habitaciones donde incluso han ocurrido conflictos. Cuando no hay signos visibles, tener sueños o intuiciones sobre eventos que aún no han sucedido pero que luego se confirman, sentir la presencia de entidades o cualidades espirituales en lugares especialmente naturales o espacios sagrados, verse profundamente afectado por los sufrimientos de otros, incluidos animales o incluso plantas, de maneras que parecen excesivas para los observadores externos, que no registran las mismas impresiones, experimentar sincronicidades y coincidencias significativas con una frecuencia mucho mayor de lo esperado estadísticamente, lo que sugiere que existen conexiones entre eventos que trascienden la causalidad física ordinaria que opera a través de dimensiones donde las separaciones entre individuos y los acontecimientos no son absolutos tal como aparecen en la realidad material. Estas experiencias, cuando se comparten con personas que no tienen sensibilidades similares, a menudo resultan en invalidación o patologización, donde se aconseja a la persona que no tome tan en serio las impresiones que son meramente imaginación o proyección. Pero según Steiner, al menos algunas de estas percepciones son registros legítimos
de aspectos de la realidad que existen objetivamente en dimensiones sutiles, pero que no son accesibles a las percepciones ordinarias de la mayoría de las personas que operan solo con sensibilidades físicas y emocionales normales, sin haber desarrollado órganos de percepción supersensible que requieren un entrenamiento específico para cultivar, pero que en algunos casos pueden estar presentes de forma rudimentaria, como resultado de acontecimientos en vidas anteriores, que se manifiestan en esta vida como hipersensibilidad que a menudo es más problemática que útil, porque existe sin comprensión. No son una correspondencia de lo que se percibe, ni métodos apropiados para trabajar con impresiones que se reciben constantemente sin control voluntario sobre cuándo y cómo ocurren las percepciones. Los desafíos específicos que enfrentan las personas hipersensibles al navegar la vida cotidiana en una cultura moderna que no reconoce ni se adapta a sus necesidades particulares incluyen, en primer lugar, la sobrecarga sensorial en entornos que la mayoría de las personas encuentran perfectamente tolerables, pero que para las personas con filtros perceptivos disminuidos son abrumadores. Centros comerciales con luces fluorescentes, brillantes y música de fondo constante, y multitudes de personas que emiten campos emocionales que registran incluso cuando no hay interacción directa, oficinas abiertas donde hay estimulación constante de conversaciones, movimientos y energías de docenas de personas que trabajan en estrecha proximidad sin privacidad o posibilidad de crear límites protectores. Grandes eventos sociales donde la presión de navegar múltiples interacciones simultáneas mientras se gestiona la afluencia de impresiones energéticas y emocionales de todos los presentes resulta en un agotamiento que dura días después del evento, incluso cuando el evento en sí duró solo unas pocas horas. El segundo desafío es la dificultad para establecer y mantener límites emocionales saludables, donde, en lugar de poder empatizar con el sufrimiento de los demás, manteniendo una distancia protectora que les permita ayudar sin ser consumidos, la persona hipersensible a menudo experimenta el sufrimiento de los demás, como si fueran sus propios estados emocionales absorbentes que luego son difíciles de liberar, porque no hay claridad sobre cuál es su propia emoción versus lo que ha sido absorbido de los demás, lo que genera confusión sobre la identidad emocional y lleva cargas que no son suyas, lo que hace imposible distinguir entre la responsabilidad genuina de responder con compasión al sufrimiento versus la tendencia problemática a asumir responsabilidad para los estados emocionales de todos los que nos rodean que intentan arreglar o aliviar de maneras que no son sostenibles ni apropiadas. El tercer desafío es la necesidad de pasar cantidades sustanciales de tiempo a solas para procesar e integrar las impresiones que se han acumulado a través de interacciones y exposición a entornos estimulantes. Pero esta necesidad a menudo entra en conflicto con las expectativas sociales y ocupacionales de estar constantemente disponible y comprometido, lo que hace que la persona tenga que elegir entre satisfacer auténticas necesidades de recuperación a través de la soledad y el silencio, arriesgándose a ser vista como antisocial o extraña, o conformarse a las expectativas normales de sociabilidad a costa de un agotamiento crónico y un eventual agotamiento cuando los recursos se agotan por completo sin oportunidades adecuadas de renovación. El cuarto desafío es la mayor vulnerabilidad a ser explotados o manipulados por individuos que, consciente o inconscientemente, se aprovechan de la excesiva empatía y la dificultad para establecer límites. Narcisistas, que se sienten atraídos por personas empáticas porque les proporcionan un suministro constante de validación y atención emocional sin reciprocidad. Vampiros energéticos, que drenan los recursos de los demás para compensar sus propias deficiencias sin reconocer ni preocuparse por el impacto que tienen. Personas necesitadas que encuentran en el individuo hipersensible a alguien que siempre está disponible para escuchar y soportar sin límites apropiados sobre cómo demasiado es demasiado, lo que da como resultado relaciones fundamentalmente desequilibradas, en las que la persona sensible da constantemente sin recibir un apoyo equivalente, lo que genera agotamiento y resentimiento, que es difícil de expresar porque ha sido condicionada a priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas propias. El quinto desafío es la tendencia a internalizar los juicios negativos de una cultura que ve la sensibilidad como una debilidad, desarrollando vergüenza sobre aspectos de uno mismo que se experimentan como problemáticos en comparación con las normas de cómo una persona debería poder funcionar, lo que lleva a esfuerzos por suprimir o negar la sensibilidad forzándose a uno mismo a contextos que son dolorosos tratando de demostrar que uno puede ser normal como los demás, o mediante el uso de sustancias o comportamientos compulsivos para amortiguar percepciones que son abrumadoras cuando se sienten con toda intensidad,
lo que resulta en alienación de los aspectos auténticos de uno mismo y el desarrollo de el falso yo que actúa con normalidad, mientras que el verdadero yo, que es hipersensible, se oculta y se avergüenza, creando una fragmentación interna que agrega otra capa de sufrimiento a los desafíos que ya existen de navegar por el mundo con sensibilidades intensificadas. La perspectiva que ofrece Steiner sobre cómo trabajar constructivamente con la hipersensibilidad, en lugar de tratar de suprimirla o curarla, como si fuera una enfermedad, implica primero reconocer que la mayor sensibilidad no es un defecto, sino una indicación de habilidades perceptivas que, aunque desafiantes, también ofrecen potenciales que, cuando se desarrollan adecuadamente, pueden mejorarse. Es inmensamente valioso tanto para el desarrollo individual como para las contribuciones que una persona puede hacer a los demás y al mundo. En lugar de tratar de volverse menos sensible, endureciéndose emocionalmente o evitando por completo situaciones desafiantes, el trabajo apropiado es desarrollar capacidades para manejar y trabajar con sensibilidad a través de prácticas que fortalezcan el cuerpo etérico y que creen una mayor integración entre los cuerpos, permitiendo que las impresiones sutiles se procesen de manera más efectiva, en lugar de ser simplemente abrumadoras. Las prácticas específicas que Steiner recomendó para este propósito incluyen, en primer lugar, la meditación regular, que no es solo relajación, sino un trabajo activo para fortalecer las capacidades de concentración y observación consciente de los procesos internos, sin una identificación excesiva con los contenidos emergentes, desarrollando un músculo de la conciencia que puede presenciar pensamientos y emociones sin dejarse llevar por ellos, permitiendo mantener un sano desapego incluso cuando las impresiones son intensas. La segunda práctica es el trabajo con euritmia, que es un arte de movimiento desarrollado por Steiner específicamente para trabajar con las fuerzas formativas del cuerpo etérico a través de gestos que corresponden a sonidos y que, cuando se practican regularmente, tienen el efecto de reorganizar y fortalecer el cuerpo etérico, permitiendo una mejor integración con el cuerpo físico y creando una mayor capacidad para procesar impresiones sin sobrecarga. En tercer lugar, está el cultivo consciente de ritmos regulares en la vida cotidiana mediante el establecimiento de horarios constantes para despertarse, dormir, comer, trabajar y descansar, porque el cuerpo etérico es un vehículo para los procesos rítmicos de la vida y se fortalece mediante la regularidad, mientras que se debilita mediante la irregularidad y el caos, por lo que una persona hipersensible, que ya tiene problemas con la integración etérica, se beneficia enormemente de estructurar la vida en torno a ritmos saludables que apoyan la vitalidad en lugar de socavarla mediante patrones erráticos. En cuarto lugar, está el desarrollo de prácticas artísticas, especialmente aquellas que implican trabajar con colores, formas y sonidos que involucran fuerzas formativas directamente, permitiendo que las impresiones que han sido absorbidas encuentren una expresión creativa en lugar de quedar atrapadas en una congestión creadora, transformando energía que de otro modo podría volverse problemática en creaciones que tienen valor terapéutico para el creador y valor potencialmente estético para los demás. Quinto es el estudio de la ciencia espiritual, no solo como conocimiento teórico, sino como un medio para desarrollar marcos conceptuales que permitan comprender experiencias que de otro modo serían confusas o aterradoras, proporcionando mapas de realidades sutiles que ayudan a una persona a orientarse en dimensiones que percibe, pero no comprende, transformando experiencias de sobrecarga caótica en observaciones organizadas que pueden analizarse sistemáticamente. La dimensión más profunda de la enseñanza de Steiner sobre la hipersensibilidad, que a menudo se pasa por alto en las discusiones superficiales sobre el tema, es su comprensión de que la mayor sensibilidad no es solo una característica individual aleatoria, sino que es parte de un proceso evolutivo más amplio, en el que la humanidad como colectivo está desarrollando gradualmente capacidades de percepción suprasensible que eventualmente se volverán normales para todos, así como las capacidades de pensamiento abstracto, que eran raras en la antigüedad, se han vuelto universales en los tiempos modernos, a través del desarrollo evolutivo que ha tenido lugar durante milenios. Los individuos que nacen con hipersensibilidad en este momento funcionan esencialmente como pioneros o precursores al desarrollar prematuramente capacidades que toda la humanidad eventualmente desarrollará. Y aunque esto crea desafíos significativos para estos individuos porque no están sincronizados con las normas de la época en la que viven, también significa que tienen un papel importante en demostrar posibilidades de percepción ampliada y en desarrollar métodos para trabajar con estas habilidades que eventualmente serán útiles para muchos otros, cuando desarrollos similares comiencen a ocurrir más ampliamente.
Esta perspectiva transforma completamente el significado de hipersensibilidad, de ser un defecto o desventaja, a ser una indicación de un desarrollo avanzado que, aunque difícil, es también una señal de que el alma está progresando en un viaje evolutivo hacia capacidades que representan el futuro de la humanidad, en lugar de estar prisionera de las limitaciones presentes. Reconocer esto no elimina los desafíos prácticos de vivir con una mayor sensibilidad en un mundo poco complaciente, pero sí proporciona un mayor contexto que puede transformar las relaciones de algo de lo que avergonzarse y tratar de esconderse a algo que honrar y cultivar cuidadosamente, reconociendo al mismo tiempo tanto las dificultades como los potenciales que las acompañan. El trabajo práctico que una persona hipersensible está llamada a realizar, según Steiner, no es simplemente sobrevivir a los desafíos de navegar mundo que es abrumador, pero consiste en desarrollar conscientemente capacidades que están presentes en forma rudimentaria, transformando lo que inicialmente es solo vulnerabilidad pasiva a las impresiones en una capacidad activa de percepción consciente que puede dirigirse voluntariamente en lugar de suceder al azar y sin control. Esto requiere la disciplina de prácticas regulares que fortalezcan los vehículos sutiles y que desarrollen músculos de concentración y discernimiento que permitan a uno aprender gradualmente a distinguir entre impresiones que son significativas y dignas de atención versus impresiones que son solo ruido que puede filtrarse. Crear límites conscientes que protejan contra la absorción involuntaria de los estados emocionales de los demás y al mismo tiempo permitir una empatía genuina. Usar habilidades perceptuales de maneras que sirvan a propósitos constructivos en lugar de ser simplemente fuentes de sobrecarga y sufrimiento. Y eventualmente, integrar una mayor sensibilidad con el funcionamiento práctico en el mundo de maneras que honran ambas necesidades especiales. Alma sensible y responsabilidades para participar constructivamente en la vida colectiva, aportando dones únicos que solo personas con estas sensibilidades pueden ofrecer. Este proceso de transformar la hipersensibilidad de una carga a un regalo no ocurre de manera automática ni rápida, sino que es un trabajo de toda la vida que requiere paciencia, autocompasión cuando los desafíos son abrumadores, coraje para continuar desarrollando en lugar de darse por vencido y tratar de suprimir capacidades que son problemáticas, e idealmente el apoyo de una comunidad de otras personas que entienden porque tienen experiencias similares o porque han estudiado enseñanzas espirituales que brindan marcos para comprender lo que una persona está experimentando en lugar de patologizarlo como una enfermedad que necesita ser curada mediante la conformidad con normas que son no, apropiado para todos. Steiner responde a la pregunta de por qué el desarrollo espiritual que tuvo lugar en vidas anteriores resulta en hipersensibilidad en la vida actual, en lugar de generar capacidades más integradas que solo serían ventajosas sin las correspondientes desventajas, reconociendo que la evolución espiritual no es un proceso lineal y fluido, sino que inevitablemente implica periodos de desequilibrio en los que surgen nuevas capacidades antes de que se haya logrado la integración completa con las capacidades existentes. Cuando el alma trabaja intensamente con el desarrollo de percepciones suprasensibles en una vida a través de intensas prácticas meditativas o iniciáticas, los efectos de este trabajo no desaparecen con la muerte, sino que se inscriben en el cuerpo causal o yo superior que persiste a través de las encarnaciones, y cuando el alma encarna nuevamente, trae consigo predisposiciones y capacidades que han sido desarrolladas, pero que ahora deben integrarse con un nuevo cuerpo físico y etérico que se formó de acuerdo con las condiciones genéticas y ambientales de una nueva vida que puede o no ser ideal para la vida, manifestación de capacidades que trae el alma. En los casos en que hay un desajuste entre las capacidades del alma y los vehículos corporales disponibles, el resultado es la experiencia de sentirse incómodo en el propio cuerpo y tener percepciones de que el cuerpo no está adecuadamente equipado para procesar, creando un estado de tensión que se manifiesta como hipersensibilidad. Pero este desajuste no es ni un error ni un castigo, sino que es simplemente una consecuencia natural de intentar integrar desarrollos de múltiples vidas en instrumentos de vida singulares que tienen sus propias limitaciones y características. Entonces, el trabajo de la vida no es solo sobrevivir a la tensión, sino trabajar activamente para crear una mayor armonía entre el alma y los instrumentos, a través de prácticas que fortalecen y refinan los cuerpos etéricos y físicos, permitiéndoles convertirse en vehículos más adecuados para las capacidades del alma, y también a través del desarrollo de la paciencia y la aceptación de que la integración perfecta puede no ser posible en esta vida, pero que los esfuerzos realizados contribuyen
a desarrollos futuros que eventualmente resultarán en capacidades completamente integradas y funcionales, en lugar de manifestarse parcialmente en formas que son, al mismo tiempo, un regalo y un desafío. La sabiduría final que surge de la comprensión de Steiner sobre la hipersensibilidad es que, en lugar de verla como un problema individual que una persona debe resolver sola, ajustándose a normas sociales que no se adaptan a sus necesidades, es más útil y preciso verla como una indicación de que las normas sociales contemporáneas son inapropiadas para una porción creciente de la población que está desarrollando sensibilidades que requieren diferentes formas de organizar la vida colectiva que honren las necesidades de individuos con constituciones diversas, en lugar de imponer un modelo único que sirva solo a aquellos que se ajustan a normas estadísticamente normales, estándares. Una sociedad que reconociera y valorara las contribuciones únicas que las personas hipersensibles pueden hacer a través de sus capacidades perceptivas intensificadas, crearía roles y contextos donde estas capacidades podrían florecer en lugar de ser meras fuentes de sufrimiento. Trabajos que permitan flexibilidad y autonomía, en lugar de exigir conformidad con horarios y entornos estandarizados, comunidades que honren las necesidades de silencio y soledad, en lugar de valorar solo la sociabilidad. Extrovertida, sistemas educativos que reconozcan diversos estilos de aprendizaje y procesamiento, en lugar de obligar a todos a utilizar los mismos métodos. Marcos de salud que vean la sensibilidad como una variación normal que a veces necesita apoyo especializado, en lugar de patologizarla siempre como un trastorno que requiere medicación para suprimir. Hasta que se produzcan tales cambios sociales, que pueden tardar generaciones, las personas hipersensibles se enfrentan al desafío de navegar por una realidad que no fue diseñada para ellos, tomando decisiones difíciles entre la autenticidad, que puede resultar en aislamiento y marginación, versus la conformidad que puede permitir el funcionamiento social a costa de la traición de las necesidades auténticas. Pero comprender que la hipersensibilidad no es una falla personal, sino una característica del alma, en una etapa particular del desarrollo evolutivo, puede proporcionar una base de autoaceptación que hace que afrontar los desafíos sea menos doloroso al eliminar la capa adicional de sufrimiento que proviene de la vergüenza y autojuicio, que permite que la energía que de otro modo se gastaría en tratar de ser diferente de lo que uno es, se pueda dirigir hacia el desarrollo de formas creativas, de trabajar con sensibilidad que respeten tanto las necesidades especiales como los potenciales únicos. La invitación que las enseñanzas de Steiner ofrecen a las personas que sienten demasiado no es a tratar de sentir menos endureciendo el corazón o medicando la sensibilidad para ajustarse a las normas, sino a reconocer que la capacidad de sentir profundamente tanto la alegría como el sufrimiento es un regalo precioso incluso cuando es difícil, que la sensibilidad a las dimensiones sutiles de la realidad que la mayoría no percibe ofrece acceso a bellezas y verdades que de otro modo permanecerían invisibles, que la empatía profunda con el sufrimiento de los demás, aunque sea doloroso, es también el fundamento de la compasión genuina que el mundo desesperadamente necesitades en tiempos de creciente alienación e indiferencia, y que el trabajo de aprender a vivir con mayor sensibilidad mediante el desarrollo de prácticas y estructuras que nos permitan no solo sobrevivir, sino prosperar, es una contribución valiosa, no solo al bienestar individual, sino a la evolución colectiva, porque los métodos y conocimientos desarrollados a través de la necesidad eventualmente serán útiles para muchos otros, cuando desarrollos similares comiencen a ocurrir más ampliamente, a medida que la humanidad avanza en el viaje evolutivo hacia capacidades ampliadas de percepción y conciencia que representan las próximas etapas del desarrollo humano. Por lo tanto, la hipersensibilidad no es un error ni un castigo, sino una señal de que el alma está a la vanguardia del desarrollo evolutivo, funcionando como pionera explorando territorios que eventualmente serán habitados por muchos, pero que actualmente son solitarios y desafiantes precisamente porque son nuevos y porque las estructuras de apoyo aún no se han desarrollado, pero que a través de los esfuerzos de los pioneros actuales se establecerán gradualmente, haciendo el viaje más fácil para los que les siguen, así como cada generación de exploradores hace que territorios desconocidos sean más accesibles para las generaciones posteriores a través del mapeo de caminos y el establecimiento de bases sobre las que otros pueden construir, en lugar de tener que empezar completamente desde cero. Esta perspectiva transforma el significado del sufrimiento que acompaña a la hipersensibilidad de ser simplemente una carga personal
a ser parte de un proceso más amplio de desarrollo que tiene valor y propósito, que trasciende la experiencia individual, incluso cuando la experiencia individual sigue siendo difícil, proporcionando un contexto que puede sostener a una persona en momentos en que los desafíos parecen abrumadores, al recordar que no solo está sobreviviendo al azar, sino que está participando conscientemente en la evolución que, aunque es lenta y dolorosa, también avanza hacia posibilidades que justifican las dificultades del camino, a través de la promesa de capacidades que, cuando estén completamente desarrolladas e integradas, permitirán formas de experiencia y expresión que trascienden enormemente las limitaciones de la conciencia ordinaria, ofreciendo acceso directo a dimensiones de la realidad que actualmente solo se vislumbran parcialmente a través de percepciones que son fragmentarias y abrumadoras, pero que con el desarrollo continuo a lo largo de múltiples vidas, eventualmente se volverán claras y manejables, permitiendo a uno operar conscientemente en múltiples dimensiones, integrando simultáneamente conocimientos espirituales con el funcionamiento práctico en el mundo material, de maneras que sirvan tanto al desarrollo individual como al bien colectivo a través de las contribuciones únicas que solo las almas con estas capacidades pueden ofrecer cuando se cultivan con paciencia y dedicación a través del trabajo de la vida interna. Un camino que honra tanto las dificultades como los potenciales, reconociendo que son aspectos inseparables de la misma realidad de estar en transición entre etapas de desarrollo, donde las viejas capacidades ya no son suficientes, pero las nuevas aún no se manifiestan plenamente, creando un estado de tensión, que es una característica necesaria de todo crecimiento genuino, que siempre implica la incomodidad de extenderse más allá de las formas establecidas, hacia posibilidades que aún no se han realizado, pero que llaman a manifestarse a través del esfuerzo de aquellos que tienen el coraje de continuar desarrollándose, incluso cuando el camino es difícil y solitario, confiando en que la dirección es válida incluso cuando se obtienen resultados completos. No son visibles en la vida actual, pero que las contribuciones hechas ahora sientan las bases para desarrollos futuros que eventualmente florecerán en capacidades que justifican retroactivamente todo el sufrimiento que fue necesario para lograrlas, al demostrar que lo que parecía ser una vulnerabilidad simplemente problemática era en realidad una indicación de sensibilidad espiritual que, cuando se cultiva adecuadamente, se convierte en puerta de entrada a dimensiones de experiencia que enriquecen inmensamente la vida, incluso cuando también agregan capas de complejidad y desafío que requieren el correspondiente desarrollo de fuerza interior y discernimiento para navegar sin sentirse abrumado, permitiendo que el don de sentir profundamente se exprese de maneras que sirvan a la vida. En lugar de ser simplemente fuentes de sufrimiento pasivo, transformar la hipersensibilidad de una carga que debe ocultarse en una capacidad que puede ser honrada y cultivada, reconociendo conscientemente que algunas almas sienten demasiado no porque haya algo mal en ellas, sino porque están desarrollando capacidades que son características de futuras etapas de la evolución humana, manifestándose prematuramente en individuos que sirven como puentes entre el presente y el futuro, llevando tensiones de transición, pero también llevando promesas de posibilidades que inspiran la continuación del viaje, incluso a través de dificultades que son inevitables cuando una persona vive fuera de sincronía con la época. Normas, pero en alineación con direcciones de evolución que trascienden las limitaciones del momento presente, apuntando a horizontes que, aunque distantes, son destinos legítimos del desarrollo humano progresivo a medida que la conciencia se expande gradualmente a lo largo de milenios hacia logros que actualmente solo se vislumbran, pero que eventualmente se convertirán en realidades vividas para todos cuando la evolución que ha estado ocurriendo lentamente a través de los esfuerzos de muchos durante incontables generaciones, finalmente alcance el fruto que se está preparando a través del trabajo paciente de almas sensibles que están a la vanguardia de la transformación, que es el destino de toda la humanidad. El mensaje esencial que permanece a lo largo de toda la complejidad de las enseñanzas de Steiner sobre este tema es que sentir demasiado no es un signo de debilidad o insuficiencia, sino una señal de un alma que está desarrollando capacidades que son necesarias para las siguientes etapas de la evolución humana, que los desafíos que lo acompañan son reales y significativos y merecen compasión y apoyo en lugar de juicio, que el trabajo de aprender a vivir con una sensibilidad elevada es un viaje válido y valioso que contribuye al bien mayor incluso cuando los beneficios no son evidentes de inmediato, y que toda persona hipersensible que encuentra maneras de honrar sus necesidades especiales y al mismo tiempo contribuye constructivamente al mundo a través de los dones únicos que permite la sensibilidad,
está sirviendo no solo al autodesarrollo, sino que está participando en la transformación colectiva, que está sucediendo lenta pero inevitablemente a medida que la humanidad avanza hacia formas expandidas de conciencia que eventualmente integrarán conocimientos espirituales con el funcionamiento material en formas que actualmente son solo posibilidades remotas, pero que a través de los esfuerzos de muchos con el tiempo se convertirán en realidades vividas, lo que demuestra que lo que hoy parece ser simplemente el sufrimiento de unos pocos es en realidad una preparación para las capacidades de muchos, que vendrán cuando la evolución que está en proceso alcance etapas donde la sensibilidad que ahora es una excepción se convierte en una excepción. Las normas y las estructuras sociales finalmente se adaptan para satisfacer las necesidades de las almas que sienten profundamente por qué esta es su naturaleza esencial y no su culpa.